El 80% de las viviendas no va a poder venderse o alquilarse desde el 2030. Según Europa y nuestro gobierno, a partir de ese año, todo el que quiera vender o alquilar su vivienda tendrá que cumplir la normativa europea, porque si no, no lo va a poder hacer. ¿Conoce la ciudadanía esa normativa? En solo 5 años y medio vamos a poder cumplirla. ¿Hay plazo? ¿Qué influencia tiene la calificación energética de una vivienda en el mercado inmobiliario? A todas esas preguntas le vamos a poner respuesta aquí, en rehabilitaconexito.com. Y para dar respuesta a esa pregunta contamos con expertos profesionales. Borja Gabilondo, arquitecto técnico de edificación, nuestro colaborador habitual. ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Oye, ¿qué te pareció la noticia de repente? Pues yo creo que nos pilla un poco por sorpresa a todos, ¿no? Y sobre todo la cifra del 80%, bueno, luego lo comentaremos con nuestros invitados, a ver qué opinión tienen ellos. A mí me parece un poco alta la cifra, pero lo veremos. Contamos también con Luis Mari Sánchez, que es director de proyectos de FENAGE, la Federación Nacional de Gestores Energéticos. Don Luis Mari, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, pues encantado. ¿Cómo cae esa noticia en la Federación? Bueno, pues como un reflejo de las manos porque hay como un reflejo de la realidad. Yo creo que al final el que no lo quiera ver se está poniendo una venda en los ojos. Nos ponen los datos encima de la mesa y ya sabemos lo que hay. Ahora nos toca trabajar y poner soluciones para que realmente la eficiencia energética se interiorice dentro de los propietarios, de los compradores, de los vendedores y de la ciudadanía en general. Bueno, ahora hablamos, porque la ciudadanía no tiene ni la idea de lo que es esa normativa de eficiencia energética, ni qué calificación energética tiene su vivienda. También contamos con Íñigo Berasategui, que es asesor inmobiliario y es CEO de GUC Asesores Inmobiliarios. Íñigo, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Martín, y gracias por la invitación. Oye, ¿vosotros cómo lo veis? Claro, de un futuro negro a la hora de vender o alquilar inmuebles. Realmente no sé si el futuro negro lo vemos nosotros o lo verá la ciudadanía, ya que con el problema acuciante que hay de vivienda, pues supongo que va a ser un lastre más, pero veremos finalmente en qué acaba la ley y su aplicación, que es bien diferente. Eso, sobre todo en qué acaba, porque no sabemos si es una ley que ya está ahí en juego o se está cociendo y queda en agua de borrajas. Pero la situación actual, la situación real, es que el 80%, según datos que aparecen en los medios y nos dan las instituciones, el 80% de la vivienda en España está muy envejecida. Y tal y como está, si pasaran esos 5 años y medio rápidamente y no hubiéramos hecho nada, no podríamos ni venderla ni alquilarla. ¿Vosotros creéis que la ciudadanía sabe de esa normativa de eficiencia energética de la vivienda? ¿Sabe cuál es la calificación energética de su piso, chalet, oficina o local? Bueno, desde mi humilde opinión, yo creo que nadie lo sabemos, por lo menos en el mercado de segunda mano es algo que no se tiene muy en cuenta, y quizás sí en la obra nueva puede ser un reclamo cuando tenemos calificaciones muy altas del entorno a la A o a la B, y puede ser un reclamo quizás más publicitario que real. Pero en el mercado de segunda mano, y yo creo que esto es evidente, pongamos en situación para vender o alquilar una vivienda, tú necesitas tener un certificado de eficiencia energética, pero es válido simplemente con el certificado genérico del edificio, con lo cual tú puedes tener tu vivienda completamente aislada, con calefacción, con ventanas de alta eficiencia energética, y el edificio tener una calificación de la F, y tú vender con ese certificado. O sea que a efectos prácticos creo que el tema de la eficiencia energética y la certificación no está valorada, y la gente no es consciente de ello. Pero ¿cuál es el interés de tener un certificado energético? Es decir, por parte del gobierno en su día, ¿qué se pretendía con ello? Que el que compra sepa un poco por dónde van los tiros. No. Forzar un poco la eficiencia energética. Porque Descarbonizar, reducir las emisiones, reducir la demanda energética, incorporar las renovables. Esta normativa no está destinada... No, una normativa, me refiero al certificado. Es una energético. normativa. El certificado energético viene de una normativa y de una imposición clarísimamente dirigida a reducir la demanda energética del sector de la edificación, del sector residencial. Lo mismo que se ha empezado a hacer y nos han obligado a que los electrodomésticos teníamos que, desde hace muchos años, tenemos interiorizados todos, que es que ahora ya no se pueden vender electrodomésticos que sean una G, una D, ahora tenemos A+, ese tipo de cosas lo hemos interiorizado.
¿Cuál fue la premisa? Joder, pues lógicamente que había que reducir la demanda energética. Con las viviendas está pasando exactamente lo mismo. Lo que pasa es que aquí, en lugar de coger ese camino, vamos a utilizar esto como una herramienta comercial y vamos a intentar jugar con ello. Pero no está entrando lo suficientemente serio como debería entrar, porque no le estamos dando la importancia que tiene. Nos quejamos de la factura, nos quejamos del confort, pero ahora resulta que lo que estaba diciendo Íñigo, no me saco un certificado energético que me cuesta 100 euros por ahorrármelo y voy a aprovechar a ver si hago el del edificio. Pero todos tenemos claros que si yo voy a hacer lo primero, que estoy seguro que mi vivienda no está rehabilitada o no está lo suficiente, o tiene una letra baja hoy, me la compro, lo primero que voy a hacer va a ser obra. Voy a poner las ventanas, voy a poner el aislamiento, lo voy a mejorar. O sea, antes no, pero después sí. Ese certificado energético te impulsa a ti a hacer una obra. Es decir, el certificado lo que te dice es cómo está la situación de tu inmueble. Claro. Punto. No te dice que como ha sido una F o una G, pues tienes que hacer esto, esto y esto. Hasta ahora no tienes que hacer nada. Simplemente sabes cuál es la situación de tu vivienda. Eso es. Bueno, ¿no? pero eso sí, pero es un paso. Entonces, ¿para qué vale eso actualmente? Es un a paso la hora de vender. Es un paso de información y de sensibilización. comprar. De que tengamos un factor más, lo mismo que puede ser el tener el ascensor o estar en un barrio más tal. Eso tiene que ser un factor más a tener en cuenta. Que tú valores positivamente tener una vivienda con una mejor calificación que una que no lo tenga. Si ni siquiera pones ese factor o esa variable encima de la mesa, pues lógicamente compras lo primero que tengas. Pero creo que tiene que ser un valor diferencial, que significa que es una apuesta por el que está vendiendo y también es una apuesta por el que quiere comprar. Pero claro, ahí se tiene que poner de acuerdo. ¿Y la normativa qué dice, Luis? O sea, es decir, la mayoría de las viviendas en España, la calificación es F o G, que es una calificación, entiendo que será bastante mala. Sí, es bastante mala. Es bastante. Bueno, es la que hay. Estupendo. Sí, tenemos un montón de oportunidades. Nuestra, no, es la que hay. En su día, la industria se hizo así, se construyó como se construyó. Bueno, y no le dábamos importancia a la energía o al confort como se le da ahora. También eso es una variable que ahora estamos hablando continuamente del impacto energético de las familias, en el coste tal, la descarbonización, la renovable. Antes no se hablaba. Tenemos un montón de edificios paralelo a esto. Y si me permitís, que por ejemplo hay otra cosa, que hablamos de los edificios, en el 2030 no debería haber ningún edificio que tenga una instalación de gasoil. Hay cientos de instalaciones. Te puedo hablar del País Vasco, a nivel nacional ya ni te cuento, pero en el País Vasco pues puede haber como 500, 600 comunidades de propietarios, bueno, 500, yo te estoy diciendo, no, eso sería en Vizcaya. Si estoy hablando de todo el País Vasco, te puedo hablar como de casi unas 1.200 comunidades de propietarios que todavía siguen teniendo gasoil. Y que yo me voy a otros sitios por ahí, te puedo hablar un ejemplo de Galicia, que estás hablando de ese tipo de problemáticas con unos consumos energéticos brutales, ni las comunidades de propietarios se están planteando en cambiar las instalaciones todavía. Digo, ¿pero dónde estamos? Entonces hay que empezar por este tipo de cosas. Es que una cosa es lo que diga el gobierno y otra cosa es lo que los ciudadanos podamos. Bueno. Ojo, no, entiendo que hay fórmulas que te lo van a permitir, pero claro, una inversión no solo para cambiar una caldera, si tenemos que poner, mira, la normativa dice que para que puedas vender dentro de 5 años y medio. Sí. Que es pasado mañana. Sí. Tu vivienda o alquilarla tiene que tener una calificación energética, en principio, E. Y a los 3 años, D. Vale, ¿yo cómo paso de F, G a E y de E a D? Claro, ¿cómo hago yo eso? Yo creo que hay 3 variables. Una cosa es los temas pasivos, como puede ser el aislamiento. Sí. Otra es los temas activos, como son las instalaciones. Pero otra también muy importante, que no se habla normalmente, es el origen de la energía. Claro. Porque al final no es lo mismo hacer un certificado de eficiencia energética en España que en Francia. Claro, porque en Francia tiran mucho más de energía nuclear que, por ejemplo, no contamina. Entonces, las calificaciones energéticas en Francia son mucho más altas que en España. Entonces, claro, siempre hablamos, que igual el gobierno también aquí tendría que decir algo eso de trampa, esa ¿no? tercera... Eso es trampa. Eso es un poco trampa. O sea, ¿Ves? si la energía es nuclear, no contamina. No emite CO2. Claro, no emite CO2, no contamina. Claro. Con lo cual la calificación energética es más alta. Claro, pero aquí no tenemos ni centrales nucleares ni las quiere tener el gobierno. Bueno, pero puedes tener energías renovables. Puedes tener o puedes consumir menos. Ahí está la diferencia. No, siempre el sacrificio al ciudadano. Bueno, al consumidor, no al ciudadano, al consumidor. O al consumidor. Claro, ya, es que el ciudadano es el consumidor. No consumas, claro, es que es normal. Lo que no puedes hacer es derrochar. Y ahora lo que hay es una situación de derroche. Lógicamente, si todos seguimos derrochando, pues hombre... ¿Pero a qué le llamas una situación de derroche, Luis? De que no somos conscientes de lo que consumimos y de lo que pagamos. Vale, pero una situación de derroche que es una vivienda, que Íñigo habrá visto un montón de ellas, con ventanas de madera, sin aislamiento térmico exterior. Sí. Es una situación de una vivienda. O sea, yo me compro una casa que me cuesta un pastón y luego además tengo que forrarla ahora, hacer una rehabilitación energética
¿no? Porque en el 2030, pues ya no sé si es 2030, el 2050, Sí, bueno, lo que sea. porque cada vez sube más el plazo porque no se cumple, eso lógicamente, el gobierno al final te aumenta el plazo. Si tengo que, después de comprarme esa vivienda, ahora tengo que hacer la rehabilitación, me va a costar 20.000 mínimo. Tengo que ponerle ventanas, ¿no? Sí. Doble ventana. ¿Cuánto cuesta poner una casa doble ventana? Pues súmale otros 10.000, fácil, ¿no? Y no sé, y más cosas. O sea, Sí. Yo qué sé, las cosas que se pueden hacer dentro de una vivienda, ¿no? Al final, claro, yo estoy haciendo ese esfuerzo. Claro, tienes una vivienda. No, claro que tengo una vivienda. Claro. Pero la normativa en sí me está exigiendo un nivel que, güey, igual yo, como mi familia, no puedo darlo. Porque no puedo invertir tanto dinero en ello. Bueno, eso no quita que luego no tenga que haber incentivos, ayudas, y tiene que haber un acompañamiento a esa transformación. Lógicamente la transformación no se puede hacer por sí sola, pero la transformación se tiene que hacer por los dos lados. No sirve de nada que haya una obligación o que haya una serie de ayudas y que luego el usuario no quiera rehabilitar su vivienda. Hombre, yo creo que aquí pasa el clásico problema de cuando hacen las leyes. Las leyes están muy bien y muchas veces los políticos las utilizan como arma publicitaria y electoral, pero luego la realidad es que no ponen las herramientas ni la planificación necesarias para que se cumplan. Y esto nos pasa a todos en todos nuestros sectores. Entonces, ponemos una ley, pero luego la realidad es bien distinta. Entonces, al final, quizás habría que hacer unos planteamientos más realistas, una planificación y un proceso para llegar a esos objetivos y no lanzar una ley con unos objetivos altísimos. Hablo de esta, sí, que no es la que la conozco de primera mano, pero en el sector inmobiliario con las nuevas reformas también está pasando, que no se adecuan a la realidad. Entonces está muy bien que la clase política, no quiero aquí hacer una apología a antipolíticos, pero que hagan unas leyes y que se vanaglorien de ellas, pero que realmente luego no hay herramientas ni una planificación real, que es lo que nos sucede, yo creo, que todos en nuestros sectores, ¿no? Que es lo que vemos en el día a día. Os voy a dar un dato, a nivel de, por ejemplo, claro, porque esta normativa o esta noticia, yo creo que va más enfocada a la vivienda de segunda mano, es decir, no vivienda nueva. La de obra usada. ya te cumple eso esos es. La estándares. nueva, bueno, no lo sé. La nueva debería de, ¿no? Debería de, ¿no? Sí. La nueva está ya dentro de esos estándares. Sí. Partiendo que la nueva ya está dentro de ese estándar, nos vamos a la vivienda usada. Con lo cual significa que hay que rehabilitarla. Y en España, el objetivo del gobierno era que se rehabilitaran 200.000 al año. 200.000 viviendas al año, para que a partir de 2030 fueran 300.000. Bueno, pues a día de hoy, o el año pasado, se ha rehabilitado solo la mitad. Sí. ¿Por qué? Ahí entran un poco las ayudas, por ejemplo. Que el gobierno, Bueno, o lo que sí, decís por supuesto, el gobierno sí, habla, está claro. el gobierno dice, el gobierno lanza la normativa, pero el gobierno no da las ayudas necesarias para que eso luego se cumpla. Hombre, está claro que las ayudas son un incentivo brutal, fundamental para que esto se termine de ejecutar. Bueno, hay dos motivos ahora mismo, una las ayudas, pero luego también un poco la capacidad que tiene el mercado de poder cumplir con ese tipo de expectativas. Es que técnicamente es que no hay posibilidad física de que se puedan ejecutar ese tipo de obras que se pueden hacer. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando ya no de rehabilitar una vivienda, de rehabilitar un edificio, entran otros factores, que es llegar a acuerdos, que es buscar una solución, buscar una financiación, todo ese tipo de cosas. En una comunidad de propietarios es bastante más compleja que yo en mi casa me rehabilito o aíslo por dentro y me cambio las ventanas. Pues eso lo decido yo, me lo hago yo cuando quiero y se acabó. Llegar a acuerdos y llegar a esas cifras, pues es complicado. Es verdad que se hacen las normativas y no se piensa en ese detalle. Pero en un momento dado yo creo que hay que este tipo de cosas, un poco nosotros que las conocemos igual por otras derivadas también, en un momento dado hay que sacar por decirlo así, acción a la calle. Si no se saca ninguna acción, aunque no funcione bien, es mejor. A ver, yo me imagino que cuando se hagan cosas que esta no se hagan nada. saben que no se va a cumplir, pero bueno, por lo menos Es se cumplirá, pues en un 30. Entonces, el gobierno se sentirá satisfecho si por lo menos en un 30 o en un 40 o tal, pues se cumple. Pero yo creo que son conscientes que es imposible que estos datos... Bueno, yo creo que, por ejemplo, en el tema de las calefacciones centrales, desde hace un par de años, vosotros me corregiréis, que estaréis más al tanto de esa normativa, todos los consumos tienen que estar individualizados. Yo a día de hoy sigo viendo muchas comunidades donde todavía no han individualizado y siguen pagando la calefacción central por cuota de participación, es decir, todo es lo mismo. Sí. O sea que al final, pues son normativas que veremos si realmente luego se cumplen. Todos pensamos,
por el pasado, que no va a ser así. Pero imaginaros que fuera así en 2030, esto se tuviera que cumplir a rajatabla. Pues en un mercado del alquiler, donde ya la normativa nueva lo que ha hecho ha sido estrujar el mercado del alquiler con menos oferta y más precios, pues esto lo que haría es acuciar ese grave problema. O sea, imaginaos lo que sería, es que habría viviendas muchísimas más que ya no se podrían alquilar, el propietario quizás no tenga ni capacidad económica, y si a eso le unes a que tienes un precio limitado para alquilar, ¿qué propietario va a querer alquilar? Es que al final yo creo que esto, bueno, pues está muy bien sobre el papel, pero no creo que se vaya a cumplir estrictamente. Lo que pasa es que, mira, Íñigo, leo de lo que dices y tal, si seguro que ese propietario que está pensando en alquilar, pero ahora que sabe que si en su comunidad quiere, porque eso puede pasarse, ¿eh? Yo soy una comunidad de propietarios y hay vecinos que viven y hay vecinos que tienen su casa pero la quieren alquilar. Y estoy seguro que el que la tiene para alquilar dice, pues yo prefiero que no se haga la rehabilitación, porque ¿para qué voy a pegar una pasta si no la rehabilita? Pero es que ahora esto igual, entre comillas, le obliga a que tiene que rehabilitar si la tiene que alquilar. No le queda más remedio que invertir en su edificio, que es un activo, que al final estamos pensando que el que pone a alquilar tiene un negocio. El que se pone a alquilar tiene un negocio. Y como negocio, pues como todos los que trabajamos en una empresa, pues tienes que hacer inversiones y tienes que tener unos riesgos y tienes que tener unas historias. Es decir, que en un momento dado, una cosa es vender y otra cosa es alquilar. O sea, en un momento dado, quiero decir que en un momento dado... inversión que tienes que hacer? Porque claro, la normativa te dice, a la larga, que tienes que tener una etiqueta D. Sí. Y para el 2033 tienes que tener la etiqueta D. Sí, sí. Porque si en el 30 se pone en marcha y luego tenemos el año, ¿vale? Sí, sí. Tú tienes una G, de G a D. ¿Qué tengo que hacer en mi vivienda para pasar de G a D? ¿Y cuánto me va a costar? Pues es un poco lo que estábamos comentando antes, pues acciones pasivas, aislamiento, las ventanas, cambiar igual la caldera por una aerotermia. Bueno, pues tienes que hacer ciertas acciones. Ciertas acciones que pueden subir a un precio. A un precio, sí, pues yo qué sé. 40.000 euros. Hay que pensar que es para alquilar o para vender. Es decir, para cuando tú vas a ganar un beneficio de esa operación. Es decir, no se le está pidiendo a todos los usuarios que en sus viviendas... Acortas también, obligas a acortar mucho también el beneficio. Si ponemos yo os pregunto, o a subir el precio de la vivienda. O a subir el precio de la vivienda. Correcto. Yo si os pregunto, una intervención de ese tipo, como dice Martín, de GAD, en un piso estándar de 70-80 metros cuadrados, ¿qué puede suponer? Así, a grande, en cifras habría que ver qué hay que hacerle. Claro, 10.000 euros, 15.000, 10.000, 15.000. El piso de la abuela, como les llamo yo. Pero en general, eso es, porque claro. 10.000, 15.000 euros. 10.000, 15.000 euros, aislar, cambiar aislar y ventanas. Por dentro no te va a hacer falta. Para estas letras pero no. Para hacer eso yo no tengo que para estas por letras fuera. no, Yo puedo hacer una normalmente, inyección. Cambiar por un sistema, como estaba comentando, a por un sistema de aerotermia, de aire acondicionado, se te dispara enseguida la calificación, porque es al final el sistema más eficiente. Entonces, pues si tú tienes ahora, por ejemplo, unos radiadores con una caldera, pues tú puedes quitar los radiadores y sustituirlo por un sistema de aire acondicionado. Y con eso obtienes una E, una D, facilísimo. Claro, pero para tener un sistema de aire acondicionado en edificios antiguos tienes que poner esa maquinaria en unas zonas donde no están permitidas. Ya es un poco la pescadilla que se muerde sí, la cola. Claro que sí, que hay casuísticas. Y es verdad que nosotros estamos pensando, yo por ejemplo soy de Donosti y pienso en vivienda Donosti, pero imagínate una vivienda en un pueblo de León, una vivienda que cuesta 45.000 euros en precio de venta. Si yo tengo que hacer una inversión de 15.000 euros, que es un 33% del valor de la vivienda, y la voy a alquilar a 300 euros, ¿quién la va a hacer? Esa vivienda no va a salir al mercado del alquiler. O sea que al final, supongo que las leyes genéricas, los problemas que tienen es que al final no dan soluciones a problemas específicos que... Hombre, hay casuísticas, hay casuísticas y casuísticas. Mira, al hilo de lo que estás diciendo, nosotros también que trabajamos con algún proyecto en algún ayuntamiento, hay zonas un poco que son cascos históricos. Que en muchas poblaciones hay cascos históricos que están protegidos, que además son cascos históricos grandes, que no es una calle, ¿no? Y dices, hostia, además está el meollo de esas casas, no pueden tocar ni una teja. Pues hombre, ¿cómo pueden ejecutar este tipo de cosas? Porque realmente son complicadas y depende de cómo vayas a la institución y demás, pues te van a poner muchas trabas, como dices tú, para mover una teja. Imagínate tú que ahora vayas con una máquina de acondicionado y la quieres poner en la fachada, vamos, ¿sabes? Te corren a gorrazos, o sea, imposible, ¿no? Entonces, sí que es verdad que ese tipo de casuísticas es muy difícil llegar a cada circunstancia y qué solución le vamos a dar concretamente a esto. La norma lo contempla. Que si hay una inviabilidad, tú puedes justificar. Bueno, puedes justificarla, ¿no? Claro. En un momento dado, pero que tener todo eso. Pero ¿eso te permite venderla? Sí, claro, porque tú si vas ante notario y tú tienes un documento del ayuntamiento que te impide hacer una serie de intervenciones, el notario firmará igual la venta. Es que hay cosas que son un documento que te deje exento. Sí, un informe urbanístico. Claro. Poneos en el caso de una herencia, por ejemplo, ¿no? Que hay un montón de herencias. Sí. ¿Cuántas herencias se están rechazando porque no, al final,
pues no tienes, porque tienes que pagar una de impuestos terribles. Si tú heredas una casa y tienes un piso y tienes que venderlo, claro, imagínate, ya a partir de 2030 ese piso, si no cumple la normativa, tienes que hacer obra. Además de la herencia, de pagar todos los impuestos que tienes que pagar, que igual no tienes tanta dinero como para pagarlo, tienes que hacer una obra para poder venderlo. ¿Qué haces con esa? Bueno, directamente habrá muchísimas más herencias que se rechazan. Bueno, o saldrán fórmulas de que aparezca alguien que compre viviendas en un estado y que asuma la inversión y que luego las ponga en el mercado. Habrá otras fórmulas. Estoy seguro que aquí los agentes inmobiliarios no van a dejar vivienda vacía. Hay fórmulas, porque ahora están proliferando sistemas que ya sé que hay en Bilbao, en Donosti y en las grandes ciudades de España hay ya varias. Al final hay empresas que se dedican, en vez de comprar y alquilar, lo que hacen es se lo alquilan a alguien que tiene el piso hecho polvo, llegan a un acuerdo, firman un contrato de, bueno, esto nos podrá explicar mejor Íñigo, pero contratos de 10, de 15, de 20 años, yo te reformo toda la vivienda, yo te aseguro un alquiler fijo, yo me encargo del mantenimiento y yo me encargo de que tú tengas inquilinos y que todos los meses cobres una cantidad. Claro, es decir, esas personas que hagan ese tipo de sistemas, claro, evidentemente van a tener que también hacer intervenciones en materia de eficiencia energética, claro. A ver, pero yo cuando veo todas estas normativas y veo el problema de vivienda que hay, que lo conocemos todos, no solo en nuestra ciudad, sino yo tengo colegas inmobiliarios en toda España y creo que es un problema general. Entonces, si ponemos más trabas a un mercado inmobiliario que ya está tensionado, tanto en el mercado de venta como de alquiler, pues al final lo que vamos es estrangular. Y no sé si la clase política quiere hablar de esto, porque al final ellos se vanaglorian de que todo el mundo tiene derecho a la vivienda. Y yo no entro en el debate ecológico, porque en eso siempre estaré de acuerdo, pero al final, insisto un poco en lo de antes, creo que hay que poner primero los medios, unas herramientas eficaces y un planteamiento que sea realista, y luego ponemos las limitaciones reales. Seguramente esto no se vaya a cumplir, vamos, todos lo sabemos, porque esto sería la ruina para todos, para la clase política, para el ciudadano de a pie que quiere comprar, que necesita alquilar. Entonces, bueno, veremos en qué acaba, pero al final yo que veo que me ataca un poco, no que me ataca, pero sí que me ataña a mi sector, creo que esto no es realista, no creo que se cumpla, o eso espero, y al final es una traba más a un mercado inmobiliario que está tensionado, bueno, en el mundo de la venta y en el mundo del alquiler, pues una barbaridad, pero una exageración desde el último cambio de ley de vivienda. ¿Cuáles crees que podrían ser las consecuencias de que esa normativa se ponga en marcha? Bueno, primero, una subida del precio de la vivienda brutal. Brutal, ¿no? Pero brutal. Y en el mercado del alquiler, o sea, fijaros, ha habido una disminución de la oferta, pero brutal. Una subida de precios también abismal. Por eso te digo que a veces, muchas veces, los políticos, pues ya sabemos que al final están buscando su sillón para el día siguiente y para todo su entorno, que estén bien acomodados, pero al final no son leyes realistas. Y al final yo siempre dudo, no quiero hablar de política, de si la finalidad es real o simplemente es una finalidad electoralista. Y al final los que estamos en la calle, los que vivimos, los que hacemos nuestra compra y que tenemos trabajos normales, vemos que estas cosas lo único que hacen es poner más trabas. Y al final, ¿cuál es la solución? Hombre, pues yo creo que todo lo que sea favorecer todas las normas que impliquen favorecer el mercado del alquiler, favorecer la venta, favorecer la construcción, lo que van a hacer es que la gente tenga más vivienda. Y al final nos trasladan siempre el problema al propietario y al individuo. Y es verdad, decíais, el que tiene una vivienda en alquiler tiene un negocio. Sí, pero en realidad la mayoría de propietarios, el 95% de los propietarios de viviendas en alquiler son gente como tú, como yo. Que tiene un negocio, Martín, pero que tiene un negocio que le saca una rentabilidad. O que busca mantener ese edificio porque le cuesta una pasta. O lo que tienes. No, una cosa es que tengas un alquiler turístico. Ahí sí que veo que es un negocio. Correcto. Pero un alquiler... Pero a ver, si tú tienes una vivienda para alquilar, es primero porque vives en una y tienes otra. Bien, vale, pues ya está. Puede ser tu plan de ahorro. Y es un negocio. Bien, pero es un negocio, claro, es tu plan de ahorro, pero tu plan de ahorro lo estás haciendo en base a la especulación en el mercado. Pero tú eres pero eso es libre. Pero eres autónomo y eso es tienes libre. Un negocio. Correcto. Claro. Facturas 1.000 euros al mes. Claro. ¿Y te estás forrando? Claro. No, yo hago mi trabajo.
Es que una cosa es hacer un trabajo y otra cosa es que yo tengo mi vivienda y con otra vivienda hago un negocio. Y si tienes un que fondo de está pensiones, bien. también estás especulando. Que decir, la especulación va intrínseca que no todo el al mundo, mercado. claro, no todo el mundo, Si no entiendo, lo tienes en un banco normal. que monta empresas de alquileres. No quiero que todo el mundo haga eso. No, sí, sí. Cuando tienes una vivienda que quieres mantener por lo que sea, Sí. y puedes ponerla en el mercado de alquiler, lo haces más que nada para mantenerla. Otra cosa es locales comerciales. Ni Ahí por ya el- me callo. Martín, si tú tienes una segunda vivienda, la pones en alquiler para ganarle un dinero y cuanto más mejor. No me cabe ninguna duda. Y si lo puedes hacer sin gastar dinero, mejor todavía. Entonces, que ese tipo de cosas pasan, que está bien, que no pasa nada, que eso es lo que está y esa es la situación que tenemos. Pero que por encima de esto tenemos que ser conscientes que es estratégico para la ciudadanía, para el país, para los españoles, que reduzcamos la demanda energética del exterior. Porque si no, el día de mañana estaremos jodidos, bastante más jodidos de lo que estamos hoy. No habrá ni para vivienda. Entonces es fundamental que sí o sí, lo mismo que estamos reduciendo la demanda energética en otros sectores, se reduzca en el sector de la vivienda. Y hasta ahora no se había hecho absolutamente nada. Se han venido haciendo cosas y se ha ido reduciendo la demanda. Pero lo que estábamos hablando hace 2 minutos, fijaros de lo que hemos estado pasando de hace 2 años o 3 años con el tema de la guerra de Ucrania, que se nos iban los precios por las nubes, ¿no? ¿Qué estamos comentando hace 5 minutos? ¿Que este fin de semana hemos tenido la energía a cero? ¿Eso por qué pasa? Pues pasa porque se están haciendo este tipo de cosas en la reducción del consumo ¿Por qué pasa? y en el precio. ¿Por qué pasa? Pues porque de se están repente todas las, como ha hecho No. viento y tal, todas las eólicas han podido funcionar. pero estamos teniendo y la energía gratuita. Estamos teniendo una energía más barata, más cercana, de más proximidad y estamos reduciendo la demanda. Pues lógicamente eso nos llevará a tener una estabilidad en los precios y a ser más competitivos en todas las cosas. Eso es, y sí o sí tenemos que hacerlo, porque si no, da igual que tengamos vivienda que no tengamos vivienda. Nos va a costar la energía a piñón o a doblón. Y eso va a ser bastante peor. Entonces, entre comillas, nosotros en el Estado, en el país, pues tenemos una situación estratégica, que tenemos sol, tenemos viento, tenemos lluvia cuando tal, o sea, que entre comillas, tenemos, y los franceses tienen nuclear, pero nosotros no tenemos la nuclear, tenemos otras cosas. Pues, joder, pues en un momento tenemos que ponerlas en valor. Que se hacen cosas muy descabelladas y alguno pues se pone la medalla, pues muy bien, pero es mejor que se hable de esto que no se hable. Porque si no se hubiesen pasado otros 50 años que no se habla de la eficiencia energética en el sector residencial. Y ahora estamos viendo andamios, estamos viendo que la gente está pensando en cambiar unas ventanas, que está pensando en poner unas renovables, que revaloriza su vivienda cuando hace una acción, que eso también hay que ponerlo. Cuando yo invierto en mi vivienda vale, no voy a decir, por cada euro, no sé qué cifra se puede manejar, pero yo sé que por cada euro que invierto en mi vivienda, lo estoy revalorizando en 2. ¿Podríamos tener un coeficiente más o menos? Yo no me atrevería Es a difícil, decir, no me atrevería a decir. Y Ahí están otros factores. Sí, efectivamente. ¿Cómo cuáles? Pues como la zona. Como la el zona. barrio, Bueno, eso sí, claro. ese es fundamental. Claro, no es lo mismo hacer un SATE en un pueblo perdido en la España profunda. Pero se revaloriza contra otra que esté sin SAT. En ese mismo pueblo se revaloriza seguro. Seguramente será menos. Ya. Claro. Sí. Y bueno, pero lo mismo que con la energía. ¿Por qué tenemos centrales nucleares? Porque no queremos. Claro, sí, claro, porque no queremos, claro. Porque Sí, si no bajaría el precio. Hombre, ¿no? por supuesto, sin ninguna duda. Claro, es otra decisión estratégica. ¿Por qué los franceses tienen nucleares y no tienen renovables? O no apuestan por la rehabilitación. Pues tienen nucleares, harán más en lugar de invertir en rehabilitación. ¿Aquí por qué se decide hacer esto? Bueno, pues porque lo hemos decidido. ¿Quién? Pues no es ninguno de los que estamos seguramente en esta mesa. No, todos. Al final lo decidimos todos. Pues porque eso. Estés o no de acuerdo, habrá otros ciudadanos y ciudadanas Sí. que estén. Y al final el gobierno Sí, es sí. el que representa. Sí, A a veces los lo dudamos. ciudadanos. Sí. El que representa a la ciudadanía, Sí. que a veces lo dudamos, me Sí, parece sí. que va por su tiro. Sí, sí. De todas formas, como decía Íñigo, yo creo que a veces este tipo de normativas, o este tipo de noticias, ¿no? Más que normativas, porque la normativa es una normativa europea, que es la que pone ahí, y ellos mismos pues, se ponen sus plazos. Pero muchas veces el plazo es demasiado corto. ¿Por qué? ¿Qué buscan? ¿Tener resultados o no? Porque ahí estamos hablando de la rehabilitación energética, cuyo objetivo no llegamos, bueno, llegamos a la mitad del objetivo marcado por la Unión Europea y por el gobierno, ¿no? En este caso. Claro, si estamos en esa situación, hablando de rehabilitación, que nos habían dado más plazo, pues esto que es un poco forzar a, venga, o lo haces o no te dejo vender. Hombre, yo creo que nos nos tienen que poner un poco contra la espada y la pared para que realmente pensemos en hacer cosas. Si nos dejarían un poco Pero claro, libres. con un 80% de la vivienda anticuada, con Pero un es que hay muchos 60% que tengo aquí el dato de la vivienda, que cumple te voy a decir, el 90% tiene más de 18 años, el 83% no cumple los requisitos mínimos de eficiencia energética. Joder, que te lo ponga todo en 5 años y medio. Pero es que hay piensa el muchos gobierno? sitios- ¿Que tenemos una capacidad de los ciudadanos económica brutal?
Pero hay que darse cuenta que hay muchos sitios en los que ni siquiera se están hablando de estas cosas todavía, ¿eh? O han empezado a hablar ayer. O sea, dentro de lo que cabe, nosotros estamos aquí donde estamos y bueno, estas cosas parece que ya las estamos como estamos más encima de la mesa, pero yo te estoy diciendo que podemos ir a provincias o a ciudades grandes donde este tipo de cosas, hostias, todavía ni están ni se les espera. Entonces, imagínate todo lo que queda ahí de pasar la lima si no les pones unos objetivos y empiezas un poco a incentivar ese tipo de cosas, con lo que suponga. Hostias, hay mucha gente que está a años luz de todavía todas estas cosas, ¿eh? Hay que empezar a hacer cosas de alguna manera. Y si no les pones un poco algunas... Sí, pero ser un poco realistas en ese sentido. En 5 años y medio, tú no puedes de repente meter a forzar la maquinaria. No hay infraestructura. De una sociedad que ha empobrecido, que está forrada a impuestos, porque somos... el gobierno nos mete una presión fiscal que con un incremento de un 18% más que la media de la Unión Económica Europea, a los ciudadanos un 2% a las empresas. Es que estamos ahogados. Y encima ahora esto, ¿no? Y si quieres vender tu vivienda, tienes que invertir, dices tú, 15.000 euros. Ya me gustaría, ¿eh? Yo digo que más, ¿no? Con lo cual, al final, para conseguir estas cosas es más que suficiente. La situación a mí me da esa situación de ahogo. Yo no sé cómo lo veréis vosotros, pero a mí me da una situación de... Y no voy a vender mi vivienda. Mi idea no es vender mi vivienda, y menos ahora, ya claro. ¿No? Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Martín. O sea, al final, estamos ahogados por todos los lados. Todos los que somos autónomos o tenemos una empresa sabemos todo lo que se paga. Y tampoco, insisto, no quiero entrar en temas políticos, pero al final, si lo recaudado se administrara bien, pues supongo que otro gallo cantaría. Pero todos sabemos que al final, yo esto siempre lo hablo en mi entorno, si los políticos gestionaran el dinero común como el de una empresa, esto no sería así. Pero claro, gastar el dinero eso es una utopía, que te viene de así, pues es muy fácil, ¿no? Yo también gastaría muy fácil el dinero porque sé que siempre llega a través de impuestos. Si te das cuenta, las ayudas siempre llegan de Europa. Pocas veces las pone el gobierno. Correcto. En España. Correcto. ¿No? Correcto. Me voy a los fondos Next Generation. ¿Cuántos se han cumplido? ¿Qué porcentaje se ha cumplido? Hablaban del 60%, que no solo a nivel de vivienda, digo de todo lo que han prometido y tal. Con la vivienda que ha ocurrido, ha habido sitios en los que no se ha hecho nada en España, ha habido sitios en los que se ha agotado el fondo y han dejado en pelotas a muchas comunidades. Con lo cual, aquí es que hay un desbarajuste total, ¿no? Fijaos, el 60% de los hogares en España ha realizado alguna reforma. La media de esa reforma viene a ser unos 869 euros, son datos. Claro, 869 euros, igual una familia puede, pero si de repente ahora tengo que meterme en rehabilitar todo lo que hemos estado hablando, al coste que hemos estado hablando, ¿qué familias pueden? Con todo lo que encima me han subido los impuestos. Se me ha encarecido la electricidad, porque ahora, la energía, porque ahora tanto gas y electricidad vamos a pagar más impuesto que antes, ¿no? Esas ayudas se han acabado, no las alargan. Al final estamos ahogando la economía familiar. ¿Sí o no? Sí, en ese aspecto tienes razón. Pero no podemos seguir sin hacer nada. Digo del ciudadano y las instituciones, quiero decir contigo, Luis. Que hay que mover cosas, Siempre echamos un poco la culpa que son las instituciones que son las que tienen que hacer también cosas, y hay que organizar las cosas de una manera diferente. No puede pasar lo que ha pasado, que decías tú, de las comunidades autónomas, que unas se han acabado los fondos y nos has planteado aquí un marronazo importante y en otras ni siquiera se han movido estas cosas. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues ese tipo de cosas, pero bueno, vivimos en un país de 17 autonomías, pues cada uno va a sus diferentes ritmos, eso nos afecta a todos, pero lógicamente algo hay que hacer. Lo que no podemos es seguir exactamente con unas viviendas, que está pasando también. Hay otra derivada que yo también que la quería un poco poner encima de la mesa, porque me parece que es muy, muy interesante, que se habla muchas veces de la rehabilitación y tal, porque quiero vivir, pero también estamos viendo que hay mucha gente mayor que no quiere irse de su vivienda o que prefiere estar en su vivienda en lugar de ir a una residencia, porque ir a una residencia pues es muchísimo más caro que si yo me quedo en mi casa, ya no simplemente por vender, sino por los años que me quedan, que ahora lo que está pasando también es que la curva de edad se está alargando, y estamos gente que está 85, 90 años en su casa y que prefiere estar en su casa. Oye, pues todavía no solo se trata de rehabilitar energéticamente, sino también de accesibilidad o de estar más confortable en mi casa para que yo pueda estar en mi casa en lugar de estar en una residencia. Ese tipo de cosas también se están dando, que son actuaciones que hay que hacer. Hay que hacer muchas cosas, pero lógicamente ahora no voy a hacer una rehabilitación de mi vivienda y no voy a tener la variable energética encima de la mesa. No solo se trata de adecuar mi vivienda cambiando una bañera por un plato de ducha y sigo teniendo, por ejemplo, una caldera, o no puedo tener un confort en mi casa. Eso también es rehabilitar. Ese tipo de cosas las puedo vender las puedo poner para alquilar, las puedo poner para lo que sea o para yo estar en mi propia casa, pero acciones va a haber que hacer.
Y sí o sí vamos a tener que pensar, porque no hay tampoco residencias para llevar a todos los mayores, ni para darles cuidados. Quiere decir que ese tipo de cosas... Bueno, estamos en una situación complicada de vivienda por la gente que sale al mercado y por la que hay que tampoco se va a poder ir. Porque claro, la gente que está en su vivienda con 85 años, ¿dónde se va a ir? Si no hay residencias tampoco para meter a todos, ni servicios. O sea, quiere decir que estamos en una situación compleja a corto plazo, creo yo. Y que si pueden que estén en su casa. Coño. Sí, claro, por supuesto. Que eso es buena señal. Por supuesto. También está eso de la hipoteca invertida, ¿no? Si mal no recuerdo, ¿no? Sí, es verdad. Hay bastantes fórmulas ahora. La hipoteca inversa. Quizás yo no es una fórmula que recomiende para las personas mayores que quieran tener un ingreso inmediato y seguir viviendo en su vivienda, porque luego lo que les dejas es un marrón a tus herederos. Quizás sea mucho más limpio. Pues si el marrón ya se lo deja el gobierno. Si el marrón ya se lo deja el bueno, gobierno. Será otro más. Correcto. Pero es verdad que les dejas un marrón a los herederos. Quizás la mejor fórmula para tener un ingreso inmediato cuando eres una persona mayor y seguir viviendo en tu vivienda sería vender la nuda propiedad. Que al final lo que vendes es una figura jurídica donde tú vendes el inmueble, pero tú te quedas con la posesión hasta que falleces, ¿vale? Y tienes un ingreso. Lo que acaba de hacer José Luis Moreno, ¿no? Bueno, es verdad, he leído, no sé por algún lado. Pero él ha puesto a la venta la nuda, ¿no? Sí, vende la villa, no sé qué calificación energética tendrá, siento que será buena. Y no sé si habrá hecho la ITE, seguro que sí. Probablemente no. Igual por eso lo ha puesto ahora, para no tener que aplicar esta norma. Pero no puede disfrutar de la villa una vez que la compres hasta que él muera. Y bueno, ahora duramos mucho. Con la perspectiva, ¿cuántos años tiene José Luis? No, cuidado. Porque puedes tener 70 o 75 y te van hasta los 104 eso es un problema. años. Y esos son casi 20 años que tú has comprado un edificio y no puedes disfrutar de él. No. Esto que estamos hablando de que es una tontería, o no parece una tontería, esto de la accesibilidad en los edificios, que aquí se está implantando mucho el tema de los ascensores también, que hay muchísimos edificios que no tienen ascensor, que revaloriza la vivienda, es precisamente por la edad de mucha gente que ya tiene su edad y que no es capaz de bajar de un cuarto a hacer la compra, de poder desenvolverse en un barrio. Pues al final eso también es una inversión que hay que hacer. ¿No harías la inversión? Estamos hablando de la rehabilitación energética. ¿No harías la inversión en el ascensor? La gente está más dispuesta, porque yo creo que lo de la eficiencia energética, sobre todo la gente mayor, lo ve como ciencia ficción, que lo hemos comentado alguna vez, no terminan de entenderlo del todo, y la accesibilidad a la vez muy clara, es decir, ahora tengo unas escaleras que luego no tengo. Entonces, claro. Ahí sí que es verdad que la gente mayor siempre está mucho más dispuesta a arreglar el portal y toda la escalera que aislar la fachada. Eso es. ¿Por qué? ¿Pero eso por qué? Porque una cosa es visible. Joder, yo el ascensor lo veo. Eso automáticamente. Y ahora, la rehabilitación... No solo el ascensor lo ve y ella lo vive. Es decir, claro, es decir, lo que dice Borja, me han quitado las escaleras y ahora ya no tengo escaleras. Voy a casa directamente. Pero como el confort es algo intangible, el confort, estar en tu casa confortable es algo intangible. Y ponerlo en valor es muy complicado. Bueno, intangible, ¿no? Si estás a 21 grados, yo creo que estás con un confort, ¿no? Sí. Pero lo que pasa es que aquí hay como dos cosas, ¿no? Una es la conciencia ecológica y otra es qué repercusión tiene esta eficiencia energética en mi bolsillo, ¿no? Es que, a ver, nosotros somos ecologistas hasta que nos claro, o sea, si yo me ahorro... Martín, tú vas a hacer la fachada. Ya te han embaucado, ¿no? Sí, yo voy a hacer la fachada. Vas a hacer la fachada. Eso está claro. ¿Y por qué haces la fachada? Por obligación. Porque se ha caído un cascote, eso no puedo decir. No, tú puedes arreglar el cascote, no tienes por qué aislarlo. ¿Por qué vas a aislar? No, porque ya al final hay que hacerlo. Se está cayendo uno, se puede caer otro, se va a caer otro. O sea, mi edificio, el exterior de mi edificio, precisamente no presenta una seguridad brutal. Pero puedes repararlo, sin aislar, No, ya lo hemos reparado muchas veces. Se está reparando, pero al ser gresite, que por cierto desde aquí recomiendo a no ponéis gresite en vuestra vida y menos en una fachada. Martín, ya no van a venir fabricantes de gresite. No, digo exterior. En el interior es otro tema. En el exterior no, desde luego. Y por supuesto, bueno, pues se hace por una necesidad. No porque haya dicho un vecino vamos a... ¿Y tú no quieres aislar? No, yo sí. Si yo estoy con Luis en el sentido de la eficiencia energética, creo que tenemos que consumir cada vez lo menos posible. Siempre y cuando ese consumo menos nos afecte a menos gasto en nuestro bolsillo. Que a la larga se trata de eso. Porque el confort, efectivamente, es una de las cosas que también hay que hablar y hablaremos. Es un concepto que tenemos que tener claro a la hora también de la eficiencia energética. Nos aporta confort. El hecho de tener las fachadas aisladas sí que notas y se nota y la gente lo dice en su casa y afecta a la salubridad y afecta a tu salud porque hay viviendas y es verdad, se ha dado el caso, yo sé de empresas que han hecho incluso exámenes y que han hecho informes y estudios de cómo
la humedad afecta a la salud. a las personas. Claro, tú estás viviendo con humedad. Sí, sí, sí. Y tú no sabes lo que estás respirando en tu propia casa. Entonces, una casa bien aislada no va a tener ese problema, ¿no? Entonces, al final, Sí, sí. efectivamente, yo lo que voy es eso, hay que invertir, por supuesto, pero que te pongan un plazo de 3 días, porque así el gobierno se apunta un tanto. Pues no, eso es lo que no me parece Ya, pero Martín, lógico. aquí funcionamos Sobre así. todo, Por recomendaciones no funcionamos. No, pero ¿eh? el gobierno hace. En eso estoy de acuerdo. Claro, pero Por recomendaciones no funcionamos. Sí, no, Te claro. recomiendo que vayas a 120. No vais ni Dios a 120. Que O sí. te obligo a que vayas a 120. Vale. Claro. Pero Claro, ahí está la Eso diferencia. es otro tema. De hecho, la señal azul nunca le encontraba mucho sentido porque era una Una recomendación. ¿no? recomendación. Una recomendación. Y nadie le hace caso a la Nadie- señal azul. Sí, sí. bien, pues entonces aquí que hagan un poco parecido, que te den un plazo más largo y te den ayudas. Que cuando lancen la noticia de que lo van a prohibir, digan que a la vez surgen estas ayudas para poder hacerlo. O sea, que tengan un plan. Porque aquí lo que me da la sensación es que se legisla sin plan ni nada. Y para Pero quedar bien. mira, ahora Correcto, con eso totalmente con de eso que acuerdo. estás diciendo me está viniendo a la cabeza otra cosa también, para que veáis un poco de dónde hemos tenido que llegar. Cuando te dan unas ayudas para una comunidad de propietarios, te lo pongo por si acaso estás pensando en vender tu vivienda, que cuando No, te yo dé no, una yo- ayuda, que dicho- cuando no, te dé La va a alquilar y va a hacer cuando te negocio. dé una ayuda, Niño, cuando no. te dé una ayuda, y hay en algunos sitios donde se está obligando a que luego no puedas vender la vivienda por encima de los precios de mercado antes de hacer la rehabilitación, porque eso también está pasando. Te doy una ayuda, tu edificio se revaloriza y ahora vendes la vivienda y le sacas entonces un negocio. O sea, ese tipo de cosas también está pasando en España, ¿eh? Eso Pero pasa. es legal. Sí, sí, que ya sé que es legal, Y pero moralmente está pero bien. no Sí, está bien. clientes nuestros lo han hecho. No esperar a la está bien reforma que para recibas una venderla. ayuda que pagamos entre todos, aunque sean los europeos, y que luego el negocio lo hagas tú. ¿Pero por qué? Si tengo una ayuda. ¿Cómo que por qué? Joder, pues porque lo que no es normal Por lo es que mismo tú que quieras tengo una vender ayuda tu a la vivienda, te contrata- demos una ayuda. Por lo mismo que tengo una ayuda a la contratación en la empresa. Pues no, hombre, no es lo mismo. ¿Cómo que no es lo mismo? Hombre, No, lo que no te es lo dice mismo. es, tú vas a rehabilitar No es lo el mismo. edificio sabiendo que en cuanto Sí. lo rehabilites lo vas a vender tu Bueno, piso, es porque, una dices, porque opción. valdrá más. Claro. Claro, lo que dice, joder, por lo Claro. menos no cobres la Es que- la subvención. Pero es que no lo sé, Íñigo. El edificio, según va pasando el tiempo, valdrá más todavía. ¿O no? A ver, Sin hacer sí. nada, ¿eh? También valdrá más, sin hacer nada. A ver, está claro, todo a largo plazo, ya en cualquier ámbito de la inversión, todo a largo plazo, por lo menos hasta el 2024 en que nos encontramos, sube. Entonces un edificio, aunque no le hagas nada, la lógica dice que dentro de 20 años va a valer más. ¿Cuánto? Pues en función de la zona. Lo que dices de las subvenciones, bueno, esto entramos en la picaresca, picaresca hispánica. Ahora, ¿qué porcentaje de gente esa causística, qué porcentaje de las ayudas supone? Yo creo que tiene que ser residual. Y de todas formas, tampoco tendría sentido que te tuvieras que vender al precio, primero al precio antes de la rehabilitación, porque ¿quién marca ese precio? Entonces ya entraríamos La zona. Claro, la pero zona. entraríamos en las dinámicas de poner coto a los precios. Sí, Pero yo ¿por qué creo que está, además- pero ¿por qué está, Bueno, pero ¿por qué yo- está subiendo sí. el precio del alquiler y sube el precio de la vivienda? Porque en tu zona se está rehabilitando toda la vivienda, porque la mía también. Oferta y demanda. Ah, oferta y En demanda. realidad es bastante más simple que Eso es, sí, que es- todo. sí. Es oferta y demanda, pero como en todo en el mercado capitalista, Claro, es oferta sí. y demanda. Por eso la variable, Sí. esto, es la variable Es lo que- energética que hay que meter en la oferta y la demanda pura y dura. Es la variable energética que no aparece en ningún lado. Y tenemos que ser conscientes, los que vendemos, los que compramos, los que hacemos, los que participamos, que tiene que estar en el mercado. Como ha pasado con otras cosas, como está pasando con el coche, como pasó con los electrodomésticos en su día y con otro tipo de cosas. Y en el edificio Y no realmente estaba. dar un valor a esa certificación energética que a día de hoy no vale para No lo nada. tiene. No lo tiene. No tiene mucha relevancia en lo que es en el mercado. Los clientes, Nada. nadie me viene diciendo, oye, ¿qué certificado? Ni siquiera yo, que conozco el mercado y sé encima que puedes vender con el certificado del edificio, que puedes vender con un certificado que tiene una validez de 10 años y en el transcurso de los mismos puede haber habido mejoras que no lo reflejan. Con lo cual, bueno, ¿está bien? Hombre, es mejor que nada. Es mejor que nada. Supongo que aquí el arquitecto, yo opino lo mismo con las inspecciones técnicas de edificios. Son unas inspecciones que son livianas, porque al final no dejan de ser visuales, pero es mejor que nada. Y en eso también pues te doy la razón, Luis. Pues es verdad que hay que ir haciendo cositas para ir progresando en todos estos ámbitos. Pero bueno, todos los aquí presentes creo que pensamos que esto no se va a cumplir. Sí, pero mira, si me permites una cosa al hilo de alquiler, que me estaba también recordando un ejemplo también que nos pasa a nosotros que trabajamos mucho con vivienda de alquiler, ¿no? Para que ver un poco la comparación desde el que va a alquilar, para hacer un poco esa reflexión. Voy a comprar la misma vivienda,
que me va a costar 800 euros de alquiler, 800 euros de alquiler. Pero esta tiene un sistema de climatización, o tiene una aerotermia, o tiene lo que sea, y esta tiene una caldera de gas con unos radiadores de no sé qué, no sé cuánto. Es que este señor se va a gastar 200 o 300 euros al mes y este se va a gastar 60. Eso no sale en una negociación de un alquiler. Lo que dices tú, una instalación centralizada, una instalación común, ese tipo de cosas no se preguntan, porque yo necesito una vivienda, tengo que ir a vivir. Pero cuando luego vas, que nosotros lo vemos aquí, diferencias de alquiler entre gente que tiene un sistema y gente que tiene el otro, y dices, hostia, igual de alquiler estás pagando lo mismo, pero los costes de funcionamiento de tu vivienda, hostias, es que igual estamos hablando del 40, al 50, al 60, al 80% menos. Casas que pueden tener un nivel alto de confort sin utilizar energía, más que lo de la electricidad, la lavadora, lo que tú quieras, pero joder, es que yo estoy confortable en mi casa sin poner la calefacción. Hostias, igual prefiero pagar más de alquiler. Pero ese tipo de cosas tampoco no están en el detalle. Nadie va a preguntar. Que decías al principio, yo creo que todavía estamos en una... Como fue el reciclaje en los 80, que prácticamente hasta los 2000, pues bueno, era algo residual, pues yo creo que la eficiencia energética pues está pasando un poco lo mismo, ¿no? Entró en el 2000 y pico a tope con el código técnico en el 2006. Sí, está claro. Y bueno, pues poco a poco pues son pasos. Lo mismo, cuando salió la etiqueta, pues os acordaréis, ¿no? Yo además es que empecé con el tema de las etiquetas hace 10 años y era lo mismo todo el mundo. ¿Esta mierda para qué vale? ¿Para qué es? Sí. Si no vale para nada, total es un papel que está ahí, que nadie le hace ni caso. Pero bueno, yo creo que son los pasos que hay que ir dando, porque por ejemplo, ya todo el mundo, sí que es verdad que todo el mundo que va a comprar un electrodoméstico ya ha asumido lo de las letras. Está claro. Claro, la gente dice, hombre... ¿Tú crees que la gente sabe? Sí, porque la gente dice, hombre, A++ será mejor que B. Sí. Entonces, bueno, sí que ya poco a poco... A++, 1.500 euros. Bueno, eso ya luego es otro tema. Si A++ son 1.500 euros... 553. Bueno, de momento tiro con el AB ya... Sí, pero ya una variable. Sí, pero lo primero mira la ++. Sí. Luego si le encaja en el precio lo cogerá. Pero ya sabe que dice, ostras, el A++, y yo creo que todavía eso a vivienda... Sí. Bueno, se ha extrapolado. Falta meter esa variable y es un poco la que hay que introducir en todos los aspectos, porque al final viene toda una revolución. O sea, estamos ahora en una revolución en el sector inmobiliario, de la construcción, del alquiler. Yo creo que vamos a vivir muchos cambios por todo lo que comentábamos antes. Y esta tiene que estar, porque es fundamental. Al final creo que es una... Pero lo mismo que la de accesibilidad. Igual. Lo mismo que antes lo bonito era que los portales tuviesen peldaños. No sé, la moda esa de hace 100 años de poner peldaños a todo. Pues lo mismo que ahora nadie concibe un espacio con peldaños y ahora todo el mundo los está eliminando en la medida de lo posible. Con lo bien que vienen las escaleras para el corazón. ¿Te das cuenta que por otro lado también estamos pagando las piernas fuertes? Es otro tema. Para terminar, me gustaría que hicierais una valoración o un titular, que me digáis un titular también sobre este tema. Dentro de 5 años y medio, ¿cómo veis el futuro en ese sentido a nivel de la vivienda y la venta o el alquiler? Yo creo que pasará como pasó con las ITEs. Lo mismo que había una fecha tope para el 2018 de las ITEs y no se habían cumplido ni el 30% de todo lo que tenía que haber estado hecho, pues esto pasará un poco lo mismo. Pero bueno, como decíamos antes, ¿no? Menos es nada, ¿no? Pues bueno, algo hay que hacer y si no ponemos una serie de normativa clara, unas obligaciones, la gente por recomendaciones no funcionamos. Luis. Sí, yo creo que también, yo creo que dentro de 5 años no creo que haya un cambio radical, pero sí que por lo menos se haya conseguido introducir dentro de la sociedad la variable energética, la variable sostenible en todos los sentidos. A nivel institucional sobre todo y a nivel del ciudadano y de las empresas, que al final nos permita tener esa variable encima de la mesa. Yo creo que con eso ya hemos conseguido bastante, porque poco a poco nos irá llevando a un cambio y a una manera de ver el tema energético de una manera diferente. Íñigo. Pues yo como resumen y como titular pondría que ponemos las leyes, pero no ponemos ni la planificación ni los medios. Pues yo lo que sí tengo es... Bueno, a Luis ya le dimos en su día la taza, ¿no? Vaya. ¿La has usado o Sí, yo la uso. Vamos a hablar de Íñigo, que es nuevo en el club. El café sabe mejor, yo le puedo decir que el café sabe más rico. No hace falta, no te preocupes, en el 2030 estará igual. Y su valor no sé si subirá. Y mantiene más el calor porque tendrá eficiencia. Es verde, es resistente. Tiene resistencia. Si de la noche a las 7 de la mañana lo tengo calentito. Pero que ahí por lo menos podrás tomar tu café, tu té o lo que no hace falta agua, como tomamos aquí en no hace falta que calientes. Tazas, o sea, que bueno, pues será ahí una tienes del día. Esa además se ve porque con el logotipo ese verde ahí que llama al ahorro energético, va a ser verde eficiente. Bueno, y a todos vosotros os esperamos en el próximo podcast. Antes de nada, deciros un par de cosas.
cosas, y es que podéis seguir todo lo que aquí hablamos a través de nuestra página web, rehabilitaconexito.com, y a través de nuestro boletín, que es muy sencillo, la misma página puedes darte de alta dando tu nombre y tu correo electrónico y ser el primero o la primera en enterarte de todo lo que hacemos, toda la actualidad que aquí te enviamos hasta ti, hasta tu correo electrónico, a través de nuestro portal. Y que si quieres, también esto es un foro para contar cosas que tú quieras o ideas que tú tengas, producto que tú vendas, todo lo que tú deseas. Estamos todos abiertos a poder plasmarlo a través de nuestro canal. Chico, cada vez tiene más seguidores. Don Borja, nos vemos en el próximo episodio. ¿De qué hablaremos? Pues ya lo sabrás.